Bienvenidos a este primer episodio del Censal 360. Este será un espacio de entrevistas, mesas de discusión y debate donde estaremos platicando y abordando los diferentes temas de la economía y la política en el estado de Veracruz, también de México y obviamente en temas internacionales. Bienvenidos, acompáñanos. Cuando uno habla de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, normalmente piensa en temas de trámites, expedientes, burocracia, a veces quejas inconclusas. Si tú tuvieras que comentarle a un joven de unos 20 años, ¿cómo le explicarías qué hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? En 30 segundos. Es una institución que tiene que velar por la supervisión de las autoridades, de los tres poderes, de los poderes del Poder Ejecutivo, del Estado, el Legislativo, el Judicial, los órganos autónomos y los municipios, que no violen derechos sobre los usuarios. Okay. 26 segundos. Sí. Okay, igual y no me salió exacto, pero bueno. ¿Y hoy está cercano a eso? Me parece que no. Porque su ubicación, que se encuentra en Araucarias, está si bien hay sedes en Chicontepec, hay sedes en Veracruz, hay sedes en Coatzacoalcos, esa descentralización administrativa es más que nada de atención, pero no es una descentralización como se entiende en la administración pública de operación. ¿A qué me refiero? Muy poco se podría escuchar que la comisión esté en las Chuapas, por ejemplo, y cuando va es porque emitió una resolución para darle seguimiento a la misma. Pero ¿por qué no se acerca al tecnológico de las Chuapas? ¿Por qué no se acerca al ayuntamiento para dar pláticas de capacitación? Muchas veces me parece, y así lo dicen la mayoría de las encuestas e indicadores que hay en el país relativos al tema de derechos humanos, de la violación, es por falta y por desconocimiento de la norma, pero eso no implica que te exima de su cumplimiento. Entonces me parece que la capacitación fortalece el tejido social y por lo tanto al fortalecer el tejido social hay una disminución en la violación de derechos humanos. Tu perfil no es tradicional en este caso de la aspiración hacia la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Por qué con tu perfil académico, de asesoría gubernamental, hasta tema de emprendurismo, quieres el día de hoy encabezarlo y ser el ombudsman en este caso? ¿Cuál sería esa principal vertiente o esa principal diferenciación para hoy quererla encabezar? Precisamente por eso, para darle frescura y otra visión. No es lo mismo como un operador del derecho lo ve que como una persona que viene desde el punto de vista académico. Pero déjame decirte, Edgar, que también he sido operador, porque en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información fui secretario de Estudio y Cuenta, es decir, el que hacía las resoluciones. Conozco la parte y también fui abogado postulante en materia administrativa. Entonces, entiendo más o menos, o sea, las diferentes eslabones, digamos, de la cadena, ¿no? En tu estudio que estás haciendo en estas primeras impresiones que estás teniendo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿cuáles consideras que son las tres principales debilidades que enfrenta hoy en día la institución? Mira, primero tener un diagnóstico claro de la situación que guarda la comisión, porque mucho se habla de la parte operativa, de quienes juegan X o Y rol, pero a mí me interesa mucho más lo que tiene que ver con un esquema de planeación, ¿no? Ahorita que fui a dejar mis documentos a la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de la legislatura, ahí precisamente llevé un proyecto de trabajo que tiene que ver con la vinculación con el sector educativo, con el sector empresarial, obviamente perfecto entendimiento con el sector gubernamental, enfocado siempre al humanismo, ¿no? Que aparte es el ejercicio que marca la agenda pública en nuestro país. En los últimos, si se le da continuidad a la línea de las personas que ahora lo ostentan, podríamos decir que así habría una captura de la comisión. ¿Cuál es el juego actual de la comisión? Me parece, lo digo muy respetuosamente, es que nadie me voltea a ver y yo solamente resuelvo las cosas que son importantes mediáticamente y los demás temas ahí los dejo archivados en el rezago de expedientes. Recientemente un periódico de circulación
mencionó que solamente el 10% del total de solicitudes de inspección para el caso de derechos humanos son atendidos en Veracruz, lo cual es preocupante, ¿no? Es decir, nos estamos enfocando en otros temas que no necesariamente tiene que ver con la atención a las personas que presuntamente se sienten vulneradas de los derechos humanos. Lo ven como una especie como de acompañamiento moral, nada más. La comisión enfrenta un desafío importante y bueno, normalmente todas las instituciones, que es la confianza ciudadana. ¿Cómo recuperar esa confianza ciudadana que tienen esa parte de la población que se ha sentido vulnerada? ¿Cómo hacer que acudan otra vez a la institución? Mucho acercamiento con las autoridades de manera coadyuvante, nunca en forma de confrontación, siempre de entendimiento, de verificar, mira, en determinada dependencia, en determinado ayuntamiento está sucediendo esto, pónganle atención. Es decir, el Ombudsman alemán, el defensor del pueblo, no necesariamente era una institución pública, era una actitud de un individuo conocedor del derecho que buscaba defender al pueblo porque o no tenían para pagar un abogado, un letrado, o porque se quedaban en la obsolescencia y rezagados. Entonces me parece bastante importante darle acompañamiento, ¿no? Y la comisión tendría que ser una acompañante fehaciente y constante sobre estos temas. Mira, a mí me parece muy interesante de los ejes algo que tiene que ver con la época, que es el tema del uso de las tecnologías. Activar los buzones digitales, ¿no? a través de la tecnología, el tema de la transparencia, de una buena estadística sobre cuántas solicitudes de protección existen, cuántas resoluciones hay, cómo se le han dado, todo ese tipo de cosas. El tema también de la gobernanza, ¿no? Porque al final la disminución en la violación de derechos humanos fortalece la gobernabilidad del Estado. Entonces, ser un acompañante de la administración pública en el buen sentido, como te comentaba hace rato, de los órganos autónomos, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, en términos de la protección. Y me parece que la base fundamental, el elemento toral, tiene que ver, me parece que tiene que ver con la parte de capacitación. La capacitación me parece una parte muy importante y la vinculación con las universidades, ¿no? Que los profesores hablen sobre derechos humanos. Es decir, como la pregunta que tú me decías hace rato, ¿qué son los derechos humanos, ¿no? ¿Para qué sirve la Comisión de Derechos Humanos? Sabemos que existe, pero tiene que tener un rostro mucho más social, mucho más humano y que no sea de carácter reactivo, ¿sí? Sino que sea de carácter preventivo en aras de articular el funcionamiento de la protección de los derechos humanos en toda su extensión. Y bueno, el Censal es un medio de principalmente temas económicos, financieros, que establece pues, la dinámica económica en el Estado y en los municipios y a nivel nacional. ¿Cómo conectarías esa parte económica, de crecimiento económico y desarrollo, con la parte de la institución, del desarrollo institucional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Es muy buena pregunta, Edgar, ¿eh? Es muy buena pregunta. Mira, los institucionalistas te van a decir que las instituciones son las reglas del juego. Y entonces, en la medida que haya una claridad sobre las reglas del juego, es decir, la no violación de derechos humanos, porque normalmente las personas piensan que la violación de derechos humanos tiene que ver sustantivamente con los temas de corte penal, pero no necesariamente. Tiene que ver también con el trato de los usuarios en los restaurantes, por ejemplo, con la valía digamos, en un desfalco, y que la autoridad no atienda, por ejemplo, la validez y cubrir un pagaré, por ejemplo. Es decir, todo el catálogo de derechos de educación, seguridad, derecho a emprender, o sea, a la actividad económica que se marca en el artículo 25, 26, 27 constitucional, el tema de las tierras, de los campesinos. Es decir, el abanico de derechos humanos no solamente tiene que ver por cómo están tratando a los reos dentro de los centros penitenciarios, que es lo más común, o sobre si te dejaron que usaras coleta o el pelo
de color en una institución educativa. Es importante y se atiende, vaya, pero tiene un bagaje mucho más amplio de acciones. Podríamos decir que sí, porque sobre todo si no está fundada y motivada y no tiene un diagnóstico, porque el principio de legalidad de nuestro país marca que todo acto administrativo por parte de una autoridad tiene que estar fundado, motivado y tener un diagnóstico y la construcción de la política pública siempre e irrestrictamente tiene que estar avalada bajo el principio o el enfoque de derechos humanos. Hemos visto autoridades que construyen edificios públicos pero sin rampas de acceso para las personas que tienen una discapacidad, por ejemplo. Sí, claro, pasa más de lo creíble, ¿no? O los baños, que son complicados para el acceso a una persona que tenga silla de ruedas. Oye, por ejemplo, en la parte de la autonomía y el poder que tiene la propia comisión y esa participación que tiene dentro de todo el gobierno, ¿no? Porque la comisión depende presupuestalmente, si le mandan el dinero, una institución pública, en este caso gubernamental. Sí, bueno, ese es el gran eufemismo de las instituciones, de los órganos autónomos. ¿A qué me refiero con eufemismo? Pensar que un órgano es autónomo solamente porque está mandatado en la Constitución, pero depende del dinero del Estado, ¿sabes? Es complicadísimo eso. Sin embargo, la autonomía tiene que ver bajo el raciocinio, bajo la lógica de que va a haber un nivel de imparcialidad en la perspectiva, o va a haber, como dicen los economistas, no va a haber sesgo cognitivo respecto a las resoluciones. Es decir, va a anteponer el interés o la dignidad humana por encima de los intereses de grupo que se puedan dar en ese momento, ¿no? A mí me gustaría construir una cosa que se llame ABC de la comisión. ¿Qué sí es la comisión y qué no es la comisión? En ocasiones también van a la comisión a solicitar la tutela de algunos derechos sobre expresiones que más que hechos son dichos. Entonces no se les puede proteger porque son dichos y que requiere, como cualquier elemento de derecho, carga de la prueba. Si bien no es un órgano jurisdiccional como un juzgado donde te van a emitir una sentencia, aquí para que la recomendación tenga solvencia tenemos que partir desde la realidad. Entonces, tener claro para qué funciona y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer la comisión. En primera, utilizar las plataformas digitales, porque si bien ahorita hay una cuenta de Facebook, la propia página, pero tiene muy poca interacción. Y me parece que es un canal noble que genera transparencia para que las personas puedan expresar algunas situaciones que se estén suscitando. La primera, la parte tecnológica, si se enfoca, si se restringe en términos de encauzar un elemento operativo, principalmente desde el punto de vista del derecho, es muy noble y sirve. Si lo dejas abierto, pues se queda, tiene auge para diversas interpretaciones, pero si te vas y encauzas un enfoque que tiene que ver con interacción, por ejemplo, un canal de WhatsApp de respuesta rápida sobre temas muy específicos, y que haya personas que lo operen y que puedan acercarse con las dependencias para decirle, mira, en tu dependencia se está suscitando esto, y que no tengamos que llegar hasta el final con el tema de la resolución, que se pueda haber entendimiento, y creo que es la mejor forma. Es decir, un buen acuerdo siempre funciona más que un gran pleito. O sea, hay que aplicarla. Bueno, David, pues te agradezco mucho el que hayas aceptado esta entrevista, obviamente que nos hayas comentado un poco de tu historia y sobre todo cuáles son las propuestas y el proyecto que tienes para desarrollar, en este caso ser seleccionado como en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Te quiero agradecer mucho el que nos hayas acompañado y bueno, mucho éxito. Gracias a ti, Edgar, y es importante, reitero, que haya una cercanía, que haya empatía, porque más allá de ser un puesto público, es un espacio donde llegan muchos dolores sociales que hay que atender de manera rápida
de manera empática y lo más transparente posible. Muchas gracias. No, gracias Éxito. a ti. Gracias.